Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenas noches. Es para mí siempre un gusto y un placer poder estar en esta noche de viernes predicando, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Quiero que rápidamente, por favor, pasemos a la Escritura. Quiero que nos apresuremos a acercarnos al consejo de su palabra. Yo sé que en esta noche el Señor quiere hablarnos. Por favor, leamos el primer libro de Reyes, capítulo 20, y los versículos del 35 al 38. Primer libro de Reyes, capítulo 20, y los versículos del 35 al 38. La palabra de Dios dice: Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: Hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: Hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, quiero pedirte en esta noche, Señor, que por favor tú uses tu palabra, Señor, con poder y con autoridad. Tú sabes, Dios mío, de que pueden abundar las palabras en mi boca, pero solamente aquellas palabras que son inspiradas por tu Espíritu Santo pueden producir cambios y pueden producir vida eterna, porque tus palabras son vida y vida en abundancia. Quiero pedirte que por favor este mensaje llegue al corazón y a lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto necesita, Señor, la iglesia escuchar este mensaje. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Estos son unos versículos acerca de una historia muy interesante, muy extraña al mismo tiempo que está en la palabra del Señor. Antes de entrar directamente en el contenido de mi prédica, me gustaría citar de dónde fue la fuente en la que yo obtuve la información de esta prédica. Yo escuché originalmente esta prédica del pastor Elías Limones. Tomé mis notas, quité versículos, puse versículos, quité contenido, puse otro contenido
Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche, porque la verdad el mensaje me bendijo mucho primeramente a mí y a mí aplicó de primero. Habiendo mencionado esto y citando dónde es la fuente de mi información, me gustaría mencionar un poco del contexto de estos versículos, de esta historia interesante y extraña que encontramos en la Biblia. En esos días en los que la palabra del Señor habla acerca de este profeta, reinaba sobre el reino del norte Acab y su esposa Jezabel. La palabra del Señor dice acerca de Acab de que en sus días no hubo otro hombre u otro rey sobre Israel que hiciera tanto mal y que se entregara junto con su esposa al mal como lo fue Acab en sus días. A pesar de eso, Dios siempre escogió profetas para su pueblo. Él constantemente estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento y que se volvieran a Él. Y en su misericordia, Él todavía estaba en medio de su pueblo. Él todavía quería que su pueblo se volviera a Él. Y en esa ocasión, el Señor había entregado en manos del rey Acab al rey de Siria para que éste fuese exterminado. Pero el rey Acab le dio misericordia. Le dio misericordia a un hombre a quien Jehová había llamado que él era el anatema de Dios, el anatema de Jehová, que él tenía que ser destruido. Y esto no le agradó al Señor y por lo tanto él escogió un profeta para mandar a decirle un mensaje fuerte al rey Acab. Ahora bien, antes de que ahondemos en el tema de las heridas, porque mi tema de esta noche se llama heridas con propósito, quiero que por unos breves momentos abordemos el tema principal, abundemos un tema secundario, que es la obediencia. En estos versículos, lo primero que empieza diciendo es que por palabra de Dios, el profeta le dijo a su compañero, hiéreme, hiéreme, y este tuvo temor y no obedeció a la palabra de Jehová, y lo que cosechó como consecuencia fue su muerte. Hace algunos domingos el pastor Ricardo predicaba en la iglesia que el tema de la obediencia a la palabra de Dios es quizá de los más importantes o el más importante, que es un tema de vida o de muerte, y aquí podemos ver un ejemplo de cómo una desobediencia le costó la vida a una persona. Hay un predicador de quien a veces escucho sus contenidos que dice que, hablando acerca de la autoridad de Dios y de la obediencia a su palabra, Dios muchas veces en su palabra ha tolerado más los pecados que son cometidos en contra de su santidad que aquellos pecados que son cometidos en contra de su autoridad a través de desobedecer. Cuando el rey David pecó en adulterio, el Señor le perdonó a pesar de que la ley decía de que él tenía que morir junto con la mujer adúltera irremisiblemente. Mas cuando el rey Saúl desobedeció la palabra de Jehová, el Espíritu de Dios se apartó de él. Que la desobediencia, el desobedecer a la autoridad de parte de Dios le costó más a Saúl, porque era un pecado en contra de su autoridad, que es lo que le costó el adulterio a David, que fue un pecado cometido en contra de su santidad. Y este es uno de esos pecados de desobediencia que le costó la vida a este compañero del profeta, desobedecer a la palabra del Señor. Ahora bien, cerrando este paréntesis y recordando un poco acerca de lo que compartió el pastor Ricardo acerca de la obediencia, podemos decir que la obediencia es un tema de vida o de muerte, y que realmente nosotros tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios y escuchar lo que Él tiene para decir, porque eso será vida y salud para nuestros huesos. Ahora sí, cerrando bien este paréntesis, volvamos al tema principal de esta noche, heridas con propósito. Luego de que la primera persona desobedeciera al profeta y no quisiera o no quiso herirle, el profeta se acercó a una segunda persona y le dijo, hiéreme, hiéreme. Por palabra de Jehová, el profeta le dijo a la segunda persona, hiéreme. Y esto es algo muy interesante que nosotros podemos encontrar en la Biblia, porque este varón de Dios, esta persona que seguramente pertenecía a la escuela de los profetas, pidió algo de lo cual todo ser humano huye. Los seres humanos huimos del dolor, huimos del sufrimiento, huimos de las pérdidas, huimos de todas aquellas cosas que pueden causarnos incomodidad. Mas este hijo de los profetas, a quien Dios había llamado a dar un mensaje, estaba pidiendo a su compañero, hiéreme, hiéreme, por palabra de Jehová, con autoridad de Jehová, hiéreme, hiéreme. Es interesante
Él estaba haciendo esta solicitud de ser herido porque esa herida que le iban a causar iba a tener un propósito, iba a cumplir un propósito, iba a ayudar para entregar un mensaje con autoridad de parte de Dios. Nadie en esta vida quiere ser herido o golpeado, mas todos en algún momento de nuestra caminata lo seremos. Seremos decepcionados, seremos traicionados, seremos abandonados, seremos heridos. Nadie quiere pasar por esta experiencia. Sin embargo, el día en que recibamos una herida, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hacer para encontrar el propósito de parte de Dios con esa herida? El profeta dijo, hiéreme, porque esa herida tenía un propósito. Esa herida tenía una misión, un propósito para cumplir. Este varón, como ya había mencionado anteriormente, era de seguro parte de la escuela de los profetas. Seguramente era un joven. Hay algunos teólogos y estudiosos que dicen de que tal vez este profeta no era un joven, sino que era Micaías, a quien luego el rey Acab encarceló por haberle dado esta palabra y por luego decirle o profetizarle de que él iba a caer en batalla en la batalla contra el rey de Siria. Lo más seguro acerca de estos versículos es que este era un profeta joven. Dios estaba llamando a un joven para entregar un mensaje. Y a pesar de que este joven podía tener la unción, el talento, el mensaje de parte de Dios, lo que a él le hacía falta en ese momento era la experiencia. Él no tenía experiencia. Seguramente todavía no había logrado degustar de la experiencia del ministerio, que muchas veces incluye golpes, heridas, decepciones, traiciones. Tenía este joven un gran potencial, tal vez un gran talento y un llamado de parte de Dios auténtico, pero le hacía falta la experiencia en su vida. Y esto habla de que muchas veces hay tantas personas que están en la vida que tienen grandes destinos de parte de Dios, tienen talento, habilidades, son personas elocuentes, tienen una personalidad que puede parecer como un imán y atraen a la gente, pero el factor decisivo que va a permitir que ese destino de parte de Dios se desate es cómo esta persona va a reaccionar a las pruebas de la vida, al desierto y a las heridas principalmente. Este joven, a pesar de que podía tener un gran potencial y tenía una palabra de Dios certera, le hacía falta la experiencia. Le hacía falta la experiencia. Y las heridas, hermano amado, nos dan en nuestra vida un peso y una autoridad. Hacen que nuestras palabras estén mezcladas con pasión y con autenticidad. Porque a veces nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestras mentes, pero no la hemos vivido y no ha bajado a ser parte de nuestra experiencia diaria. Pero cuando vivimos, cuando sufrimos, cuando a pesar del sufrimiento obedecemos, entonces la palabra de Dios viene a ser parte de nuestro interior y tiene autoridad y tiene pasión y es palabra por palabra. Cosas que entran y penetran en los oídos y en el corazón de aquellos que escuchan. Cuando alguien viene y dice, yo he pasado por algo similar a lo tuyo, pero Jesús me sanó. Jesús fue para mí como el buen samaritano que me halló herido y me vendó, me limpió, echó vino y aceite sobre mis heridas y luego me llevó al mesón, que es un símbolo de la iglesia, y le dijo al mesonero, cuídamelo, y todo lo que él te debiere, cuando yo vuelva lo pagaré. ¿Cuántos saben de que el Señor volverá pronto y le pagará a aquellos que han cuidado a los heridos todo lo que han invertido, todo el tiempo? Pero nosotros es necesario que no huyamos de las heridas, ni huyamos de los procesos, ni huyamos de aquellas cosas que Dios permite para nuestro crecimiento y para bendecirnos, porque esas cosas Dios las permite no para dejarnos postrados o para truncar el propósito de Él en nuestras vidas, sino para darnos autoridad, para impulsarnos a nuestro destino, para desarrollar en nosotros misericordia y compasión por aquellos que sufren, porque solamente a través del sufrimiento nosotros podemos desarrollar ese tipo de experiencia, ese tipo de relación con aquellas personas a las que nosotros ministramos. Este joven, a pesar de que tenía talento, llamado de Dios, una palabra certera para el rey, él necesitaba pasar por una herida y por eso le pidió a su compañero, hiéreme, hiéreme. ¿Qué fue lo que hizo luego de recibir la herida? Dice la palabra de Dios que se vendó los ojos y se puso a dar voces en el camino. Y como el rey Acab estaba regresando de la batalla,
escuchó que alguien daba voces, pero era un herido. Y fue la herida lo que vio el rey Acab, que hizo que él se detuviera en el camino y escuchara la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si este joven se hubiera presentado delante del rey Acab sin ninguna herida? De primas a primeras, seguramente el rey hubiera reconocido que este era de la compañía de los profetas y quizá no le hubiese escuchado. Pero el rey Acab vio la herida y pudo haber pensado de que también este hombre venía regresando de la batalla y se detuvo a escucharlo. Esto sucede también con aquellos que están en el mundo. La gente que está en el mundo muchas veces no está interesada en nuestros mensajes teológicos, en nuestros mensajes de teología sistemática, en nuestra hermenéutica, nuestra homilética bien aplicada, pero a veces nos ponen atención cuando ven nuestras heridas y ven cómo han sido sanadas y curadas por el Espíritu Santo, cómo el buen samaritano, nuestro buen samaritano Jesús de Nazaret, ha vendado nuestros corazones, ha puesto un bálsamo sobre nosotros y cómo nosotros hemos respondido al sufrimiento y a las situaciones por las que todos pasamos en esta vida. A veces nuestras palabras teológicas no son relevantes para el mundo, pero nuestras heridas hacen que la gente se detenga a considerar lo que nosotros tenemos que decir. Y nuestra experiencia vívida de lo que Dios ha tenido misericordia con nosotros hace que su corazón entienda y se acerquen al Maestro de maestros, al Doctor de doctores, al Sanador de corazones que puede limpiar y sanar toda herida. Nuestras experiencias personales pueden hacer eso muchas veces más que nuestros grandes mensajes y que nuestra gran teología. Por eso es importante que no demos la vuelta cuando el Señor permita una herida, cuando el Señor permita que seamos heridos. Esta herida permitió que el rey Acab escuchara la palabra de Jehová. Este profeta hizo lo que muchos de nosotros no hacemos. Él le pidió a su compañero: hiéreme, permite que la herida sea causada en mí, hiéreme. Muchas veces nosotros como humanos aspiramos a tener una vida ideal y de hecho muchas personas vienen a Cristo porque esperan que en Él van a encontrar paz, consuelo, salud, vida en abundancia, prosperidad, más abundancia todavía. Pero a veces, o no a veces, de hecho, el Señor prometió en su palabra de que para aquellos que creyesen en Él, también eso iba a implicar persecución, tribulación, angustia, pero Él prometió que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de los sufrimientos. Y a veces estos golpes y las heridas de la vida son tan necesarias para que Dios nos use. Dios usa las heridas de nuestra vida, Dios usa los golpes de la vida, Dios usa estas sorpresas que nos hemos llevado cuando nosotros nos volvemos a Él y ponemos nuestra mirada en Él y permitimos que el Maestro venga a sanarnos. Ahora bien, cuando nosotros somos heridos, podemos tener distintas respuestas a las heridas que nos han provocado. Cuando recibimos una herida podemos responder de diferentes maneras. Hay personas que cuando son heridas utilizan las heridas como excusa para herir a otros. Voy a repetir esto. Hay personas que cuando son heridas utilizan las heridas como excusa para herir a otros. Leamos lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 24 y verso 29. Proverbios capítulo 24 y verso 29. La palabra dice: no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y lo voy a repetir. Proverbios 24, 29. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Ahora leamos Romanos capítulo 12 y verso 17. Y luego vamos a leer también el verso 21. Dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y luego el verso 21, Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra de Dios nos motiva y nos anima de que no utilicemos nuestras heridas como una excusa para herir a otros. La psicología dice, hay una frase que se utiliza en el ambiente de la psicología que dice que una persona herida hiere a otras. Y esto es muy cierto. Una persona que ha sufrido abuso luego también se convierte en un abusador, pero es una persona que no ha sido sanada. Y la palabra del Señor nos enseña una y otra vez que no devolvamos mal por mal,
que no seamos vengativos y que no tomemos la venganza en nuestras manos a pesar de que la herida haya sido grande, sino que pongamos la otra mejilla. Si nos hieren en una mejilla, pongamos asimismo también la otra. Cuán distinto es el mensaje del Sermón del Monte. Cuán distinto es el estándar que Jesús vino a poner para nosotros los cristianos. Si te hieren en una mejilla, coloca la otra. Sé manso y humilde de corazón. Esto es muy contrario al pensamiento que tienen en el mundo, porque en el mundo se nos enseña que nosotros deberíamos de tomar venganza, de pagarle a las personas según la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. Pero el Señor Jesús nos llama a que perdonemos, a que no tomemos nuestras heridas como excusa para dañar a otros, para lastimar a otros, para buscar responsables, sino que nos volteemos a Él y busquemos en Él sanidad, porque Él es el médico de médicos, Él es el doctor de doctores, Él puede sanar los corazones quebrantados y Él nos anima a que no utilicemos las heridas como excusas para no seguir adelante. ¿Cuántos hijos han sido lastimados por sus padres, pero luego utilizan esas heridas para lastimar a sus padres de vuelta? No les invitan a sus bodas, no les permiten ver a sus nietos, les quitan el habla por muchos años y no cumplen con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas personas reciben abusos de parte de la autoridad o de parte de personas que están en su mismo ambiente? Y cuando tienen la oportunidad de vengarse y traicionar de vuelta, lo hacen. Mas Dios nos ha establecido a nosotros un estándar, un camino más alto, un camino más alto. El Señor dará un día la paga, porque todo aquello que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que Dios en ninguna manera puede ser burlado. Y aquello que los hombres siembren en mal, un día también lo cosecharán, pero Dios les dará esa cosecha y no nosotros. La palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que no utilicemos nuestras heridas como excusa para herir a otros. Un par de ejemplos de esto en la Biblia son Absalón y Ahitofel, dos personas que habían sido profundamente heridas por David. Absalón, porque por un lado su hermano Amnón había violado a Tamar, y como el rey David había cometido adulterio hace no mucho tiempo, él no tenía la capacidad moral para juzgar apropiadamente ese asunto, así que no hizo nada, y eso generó una gran herida en el corazón de Absalón. ¿Cómo fue que el rey no pudo juzgar ese caso de inmoralidad en la propia familia? Eso creó una herida muy profunda en él. Pero Absalón utilizó esa herida primero para quitarle la vida a su hermano y segundo para rebelarse en contra de su padre. Él albergó esa ofensa y la utilizó como una excusa que lo llevó a su destrucción. La segunda persona ofendida con el rey David que se unió a él fue Ahitofel, porque la palabra del Señor enseña en 1 de Crónicas capítulo 2 que Betsabé era nieta de Ahitofel, amigo íntimo de David y consejero de él. Ahitofel estaba muy ofendido porque David había tomado a su nieta y la había envilecido para cometer adulterio. Llegó el momento ideal, cuando Absalón se estaba rebelando en contra de su padre, que Ahitofel se le unió y ninguno de los dos terminó exitosamente su carrera. Uno terminó colgado de los cabellos en un enebro y el otro terminó colgado del cuello. Ellos quisieron tomar sus heridas como excusas para vengarse, pero la venganza no llegó a sus manos. Dios de David tuvo misericordia, pero ellos murieron como dos personas resentidas, y por eso es muy necesario que no tomemos nuestras heridas como una razón para comportarnos como lo hace el mundo, sino que nos volvamos al doctor de doctores, al que puede traer sanidad y vendar nuestras heridas, Hay una verdad muy importante que nos enseña la vida de David, y es que la vida de David nos enseña muchas cosas importantes. Una de ellas es que se dice que David fue un hijo menospreciado. Cuando Samuel llegó a ungir el próximo rey de Israel, pasaron a todos los hijos en fila y preguntó Samuel: ¿y no queda uno más? Ah, sí, aquel que está cuidando allá las ovejas, aquel que está por allá lejos cuidando las ovejas. Y algunos teólogos, cuando David escribe en el Salmo que en pecado me concibió mi madre, se han atrevido a decir de que posiblemente David era hijo de otro matrimonio y que sus hermanos mayores eran sus medios hermanos porque él había nacido de otra mujer. Esto es una posibilidad teológica.
y que esa era una de las razones por las cuales él era rechazado, él era tenido en poco. La Biblia dice no solamente esto acerca de David, sino que dice que él tenía dos hermanas, y no lo podríamos saber nosotros a ciencia cierta porque solo hay un versículo que lo menciona, que David tenía dos hermanas. Una de sus dos hermanas se llamaba Sarbia. Sarbia se llamaba una de sus dos hermanas. Y como ustedes saben, hermanos, en los tiempos antiguos, a las personas se les nombraba no porque tuvieran un registro, digamos, como abundante o largo para escoger nombres, sino que a veces sus nombres se les ponían dependiendo de la circunstancia del nacimiento. Por ejemplo, a uno de los nietos del sacerdote Elí le iban a poner Isboset, o le iban a poner un nombre relacionado, no recuerdo realmente si era Isboset, pero la gloria de Dios se había ido de Israel, el arca había sido capturada y ese nombre le iban a poner, Icabod, la gloria de Jehová se fue. Ese fue el nombre que le pusieron al nieto de Elí. Y en este caso a la hermana de David le pusieron Sarbia, que la palabra Sarbia en el original hebreo quiere decir mis heridas. Y saben ustedes qué interesante es que una persona se llame mis heridas, que cada vez que la mencionaran, digamos, como en todo el transcurso de su vida, dijeran, vení para acá, mis heridas. Esto está similar como aquellas hermanas que pudieran nombrar a sus hijas Consuelo o Dolores. Pues semejante o similar está este nombre de Sarbia, que quiere decir mis heridas. Pero Sarbia tiene una lección muy importante espiritual, una lección espiritual que se aplica a nosotros. Sarbia no permitió que su nombre definiera cuál iba a ser su destino. Y la palabra de Dios dice que ella tuvo 3 hijos que fueron parte de los 600 valientes de David que estuvieron con él. Sus hijos fueron Joab, Abisaí y Asael, que fueron hombres valientes y de renombre sobre todo Israel. Su nombre, mis heridas, no fue una condicionante para ella, para que ella diese como fruto a hombres valientes. Nuestras heridas, aquellas cosas que han sucedido en nuestro pasado, no deberían de condicionarnos para que nosotros dejemos de cumplir el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Sarbia quería decir mis heridas. Ahora bien, ya hemos hablado lo suficiente de que hay personas que utilizan sus heridas como excusa para herir a otras. Ahora quiero que hablemos de que hay gente que utiliza sus heridas como excusa para no seguir creciendo, como excusa para dar la vuelta y retirarse, como excusa para volverse atrás y no seguir adelante. Las heridas y el desierto pueden causar en nosotros 2 cosas, o pueden hacernos crecer y madurar y ser como una flecha que nos lleve directo al propósito de Dios, o si no las manejamos de manera correcta pueden destruirnos completamente y pueden acabar con todo lo que Dios tenía para nuestra vida. Y por eso es muy importante que aprendamos a manejar correctamente las heridas, el desierto y las tribulaciones. La palabra de Dios da un buen ejemplo acerca de eso en el Salmo capítulo 105 y verso 18. Salmo capítulo 105 y verso 18, donde la Reina Valera dice, afligieron sus pies con grillos, refiriéndose a José. En cárcel fue puesta su persona. Y luego la Biblia del Jubileo dice, afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su alma. Y cuando se habla del hierro, se habla acerca de la aflicción y de la amargura que pasó José en su vida, cuando de manera injusta fue vendido por sus hermanos hacia Egipto y fue enviado allá de manera maliciosa por parte de ellos. En amargura fue puesta su alma y fue probado por parte de Dios. Pero una cosa es interesante acerca de José. José no tomó sus heridas como una excusa para dejar de temer a Dios. José muy fácilmente pudo haber dicho, Dios ya no tiene un plan conmigo. Esos sueños que yo tuve algún día que Dios me dio de que mis hermanos iban a postrarse delante de mí junto con el sol y con la luna, esos eran sueños o son sueños lejanos. Dios ya no los va a cumplir, porque meses después de que José hubo pasado un tiempo en Egipto, él se dio cuenta muy rápidamente de que él ya no era José el hijo de Jacob, él era José el esclavo. Toda su vida él iba a ser esclavo, su esposa iba a ser esclava, sus hijos iban a ser esclavos. Prácticamente eso que acababa de pasar con sus hermanos que lo enviaron a Egipto era como una manera de ver el panorama oscuro y negro y completamente distinto a lo que Dios le había revelado a él de lo que él iba a hacer.
pero él no sabía que Dios tenía un plan con él y que lo había enviado a Egipto para preservación de sus hermanos, que Dios tenía un plan con él. Y es importante de cómo él, estando en Egipto, no dejó de temer al Señor, no dejó de temer al Señor, porque a todas sus angustias le fue añadido que todos y cada uno de los días la esposa de Potifar lo buscaba para decirle: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Todos y cada uno de los días la esposa de Potifar le tentaba e intentaba convenir con él para que él le fallara a Dios. Pero vemos lo que él dijo en Génesis capítulo 39 y el versículo 9, en la segunda parte del versículo, como José dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él era una persona que probablemente, según los ojos del hombre, estaba a kilómetros de distancia de la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, él nunca dejó de temer a Dios. Él no tomó sus heridas, su aflicción y su amargura como una excusa para volverse del camino, sino que él siguió en su temor al Señor. Y eso lo hizo fructificar y lo hizo precisamente alcanzar el propósito que Dios tenía para su vida. Luego, acerca de él, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 49 y los versículos del 22 al 23. Génesis 49 del 22 al 23. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero rama fructífera es José, a pesar de que el enemigo, sus hermanos, pensaron para mal y para destrucción enviarlo a Egipto. Dios lo envió para preservación y para cumplir sus propósitos eternos con él. Pero para eso es importante que pongamos nuestros ojos en el sanador, aquel que puede sanar los corazones y vendarlos, para que no tomemos nuestras heridas como una excusa de volvernos atrás, de dejar de temer a Dios, de decir: Dios ya no tiene un propósito conmigo, estoy más lejos que nunca de aquellas cosas que Él me había prometido, que Él me había dicho a mí personalmente. El temor de Dios nos mantiene en el camino y hace que lleguemos al puerto seguro y al destino que Dios tiene para nosotros. Mi hermano que me escucha, por favor, no permita que las heridas del camino le aparten de la voluntad de Dios. No se aleje de la iglesia, no se aleje de los hermanos, no deje de congregarse. Más bien busque a Dios, porque Él es el sanador de las heridas. Y si usted cree en Él y si usted confía en Él, usted descubrirá que esa fue una herida con un propósito. Que esa fue una herida con un propósito, que Él tenía algo especial a través de esa herida, con lo cual usted podía ministrar a otros. Pero es necesario, mi hermano que me escucha, que usted le crea a Dios a través de las heridas y del sufrimiento. Ahora bien, es muy importante mencionar de que Dios no es el autor de las heridas. Dios no es el autor de las heridas, es el hombre, es la naturaleza caída. Somos nosotros, es nuestra rebeldía, es nuestra poca lealtad, es nuestra poca fidelidad como hombres. Nosotros como hombres somos los autores de los abusos, de las traiciones, de ver en poco a las personas, mas Dios no es el autor de las heridas. A pesar de eso, no obstante, Dios utiliza las heridas para que podamos llegar al destino. Hace que esas heridas sean para nosotros aquella herramienta que nos permita comunicar el mensaje con pasión, con poder, con autoridad, y que nos permita llegar a los corazones. Como decía hace unos momentos, a veces la gente no está interesada en escuchar nuestra teología, pero sí están interesados en ver nuestras heridas y cómo el doctor de doctores, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, aleluya, que todavía está vivo, que todavía hace milagros, aleluya, todavía sana corazones, restaura vidas, levanta a aquel que se había caído. El Señor todavía tiene planes maravillosos, pero es necesario, es imperativo que nosotros le creamos a Él. En mi vida personal, cuando yo tenía 17 años, recuerdo que la última vez que vino el profeta Charlie Phillips, yo no estaba invitado a las ministraciones que él estaba dando por los hermanos, pero a pesar de eso, yo vine a una. Y creo que por misericordia de parte de Dios, yo fui el último y él me llamó a pesar de no haber sido invitado o no haber estado en la lista. Y una de las cosas que él me dijo en esa ocasión, que yo no entendía muy bien a mis 17 años, fue: dice el Señor que Él va a retener algunas cosas de ti, no para herirte, no para herirte,
y que Él va a hacer y va a cumplir su propósito y su voluntad en tu vida si tú le crees a Él. Porque si no le crees, puedes salir destruido. Y he podido ver cómo es o cómo fue genuina esa palabra de parte de Dios. Voy a hacer ciertas cosas en tu vida, no para herirte, no para herirte, no para que tú sientas que te estoy destruyendo, a pesar de que eso es todo lo que veas a tu alrededor, sino para que tú aprendas a confiar en mí, para debilitar tus fortalezas y para fortalecer tus debilidades, para cambiarte y transformarte en ese hombre conforme a mi corazón. A veces solamente el desierto y las heridas pueden hacer que nosotros nos convirtamos en esos hombres conforme al corazón de Dios. No voy a permitir ciertas cosas en tu vida para herirte, sino para transformarte, para debilitar tus fortalezas y para fortalecer tus debilidades, para hacerte un hombre conforme a mi corazón. Es imperativo y es necesario que en estos tiempos, más que nunca, nos tomemos de la mano de Dios y busquemos al médico de médicos, busquemos a nuestro buen samaritano, porque Él puede sanar nuestras heridas y convertirlas en remedio y en medicina para aquellos a los que nosotros ministramos. Aleluya. Las últimas palabras que voy a decir acerca de este mensaje es de que Dios permite las heridas con un propósito. Y el propósito es para que su nombre sea puesto en alto. Jesús, el autor y consumador de la fe, fue el primero en recibir heridas a propósito o heridas con un propósito. Nosotros somos salvos gracias a sus heridas, porque Isaías dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él fue el primero en ser herido. Él fue el primero en recibir heridas por amor, para que nosotros fuésemos ministrados, para que nosotros hoy en día fuésemos salvos. Él fue el primero en recibir heridas. Y no solamente por nosotros fue herido el Maestro, sino por aquellos que aún no han creído en Él, pero un día creerán en Él, como por ejemplo el pueblo de Israel, la nación que Él escogió, la nación que Él ha escogido. La palabra de Dios dice que un día Él vendrá otra vez y Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, y que aquellos que le estaban esperando, porque los judíos aún están esperando a su Mesías, a pesar de que Él ya vino hace mucho tiempo, pero ellos no le han reconocido. Y cuando le vean, dice la Escritura que ellos le preguntarán: Señor, ¿cuáles son esas heridas en tus manos, en tus pies y en tu costado? ¿Cuáles son esas heridas? Y el Señor responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Por muchos años los judíos y aquellos de Israel no han creído la palabra, no han creído a los profetas, no han creído el mensaje. Pero aquel día ellos verán las heridas y creerán en el Mesías al cual ellos crucificaron hace 2000 años. Dios tiene un plan y un propósito con las heridas. Dios tiene un plan y un propósito con aquellas cosas que han lastimado y han herido nuestro corazón. Dios tiene un plan. Es solo que busquemos cuál es su voluntad y nos aferremos a Él, porque Él ha permitido esas situaciones en nuestra vida para ministrar a otros. Esas son heridas de salvación, esas son heridas de vida eterna. Mi hermano que me escucha, yo sé que en este momento no pudiéramos hacer un llamado al altar porque yo estoy aquí y usted allá, pero yo quisiera que si a usted le gustaría responder a este mensaje, cierre ahí sus ojos. Vamos a orar. Sé que todos hemos sido heridos alguna vez en esta vida, pero Dios tiene un plan aún con las heridas y con los abrojos que encontramos en el camino y los espinos. Cierre ahí sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche yo te pido que por favor, Señor, hagas que nuestra fe, Señor, y nuestra mirada se ponga en ti. Dios mío, por favor permite, Dios mío, que las heridas que tú has permitido en nuestra vida, Señor, sean sanadas. Tú eres el Maestro y te pido, Señor, que en esta noche por favor vengas con tu bálsamo, Señor, y nos sanes. Señor, que nuestras heridas sean limpiadas y tratadas con vino y con tu aceite, Señor, y sean vendadas. Y que también, por favor, Señor, nos uses para, como en la parábola, Señor, del buen samaritano, aquellos que vengan heridos al mesón, nosotros también podamos ayudarles hasta que estén completamente recuperados.
Te pido, Señor, que por favor nos des entendimiento y que nos ayudes a verte con nuestros ojos y a decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ayúdanos a creerte, Señor, y a entender que tú tienes un plan, aún con las heridas, Señor, por las que hemos pasado. Que tú deseas, Señor, que a través de ellas nosotros ministremos a nuestro prójimo y que muchos a través de esas heridas, Señor, que tú has sanado, en las que tú nos has consolado, Señor, sean libertados de la potestad del enemigo y te conozcan a ti, el buen pastor, el pastor de las ovejas, que su vida ha dado por las ovejas. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.